Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Lunes 8 de septiembre, doctora, iniciamos semana, iniciamos en Freudiana Radio, como ya lo sabe nuestro público radio escucha y video escucha, que lunes y miércoles estamos en vivo a través de este formato de video. Así es, y martes y jueves en radio. Bueno, en uno va a preponderar la imagen, la mirada, que es un objeto fetiche, ¿sí? Y en los otros, la voz, que es otro objeto fetiche. Si creen que nada más los perversos y retorcidos usan fetiches, no, estamos equivocados, totalmente equivocados. El fetichismo es propio del desarrollo de la sexualidad humana. Pero bueno, es complejísimo porque sufrió, digamos, como tantas cosas que van sufriendo a lo largo de la vida, de la historia, de la instancia, de los eventos, de las catástrofes en general, en general, ¿sí? Y entonces hay un vaivén de las modificaciones de la conducta humana. Ahora, la conducta humana no es el ser humano, la conducta humana tampoco es el ser humano, ¿sí? Y la conducta humana es verdaderamente un término desilusionante, fatuo, tontito, y ya no sé qué más decirles. Porque el que yo haga así y aquí mis colegas hagan también así, le dicen conducta. Imagínense. ¿Qué tal si es un tic nervioso? Y dicen que es conductual. Bueno, adelante. ¿Quién trae ahora comentarios sobre el conductismo? ¿Usted, vale? Sí, doctora. Digo, no sobre el fetiche. Empezando por la definición de fetiche, que la fui a buscar, porque es algo muy bello. Antes de que tuviera que ver con la vida sexual de los seres humanos, los feos, los malos, los fetichistas, ¿sí? Los perversos, los mórbidos. Es un término que usaron los marineros portugueses. Viene de Portugal, sí. El término viene de Portugal. En sus viajes a África, cuando veían a los africanos portar amuletos, así lo nombraron, pero el objeto está encarnado de la divinidad. Exacto. Entonces a eso fue lo que le nombraron fetiche. Aquí digamos, ¿qué va a ser el psicoanálisis frente al poder de la magia? Porque es un poder que al psicoanálisis lo revuelca 345 veces más que cualquier otra cosa. El psicoanálisis ante la magia es verdaderamente, ¿qué les diré? Como una comezón ahorita en la nariz. No llega a más el pobre psicoanálisis frente a la magia. La magia, ¿sí?, es lo que le pertenece al ser humano para ser creador, inventor, ¿sí?, y trascendente. Él crea su propia trascendencia. El primer fetiche, podríamos decir, es creer que a la muerte, que fue, digamos, lo que verdaderamente marcó la idea en Edad Media, la muerte, y entonces la religión judío-cristiana le ofrece al ser humano un fetiche, ¿cuál? La vida eterna. No, pues ¿quién no iba a caer? ¿Sí? Si yo puedo superar la muerte con una vida eterna, pues nada más díganme cuánto cuesta. Bueno, hoy sería cuestión de mercado. ¿Sí? Pero en aquel entonces no era así. Entonces, ante la magia, la ciencia y todas las teorías que tengan que ver con los psíquicos, miren, bueno, sobre eso vamos a trabajar muy duramente el fetiche en el psicoanálisis. Sí, el significado literal de la palabra es hechizo o encanto. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Esa es la vida padre. En la actualidad hay muchos fetiches.
El primer fetiche terrible es la pornografía, que los chicos de 9 años y en adelante, sí, la ven, se distorsionan, producen, digamos, alteraciones muy severas. Los padres liberales dicen, no, bueno, pero la sexualidad es mejor que la conozcan así en bruto, en vivo y a todo color. Bueno, pues es que usted no conoce realmente nada de lo psíquico infantil, y mucho menos a esa edad que se llama el puber. Sí, afortunadamente Freud era genio y no andaba con ese tipo de habladurías. Que puber, que adolescente, que adulto, que medio adulto, que más o menos joven, que ya llegó, que viejo, que medio viejo, que ahí la llevas, que la tercera, que la cuarta, que la primera. No, Freud no andaba en ese comercio, definitivamente no. Pero bueno, adelante. Sí, y que, bueno, hablando en relación al amor, creo que ahí también hay una unión del fetiche en esa encarnación de lo divino y en el hechizo y el encanto en relación al amor. Porque antes de llegar el fetiche a ser una perversión, pasa por el amor normal. Claro. Entonces, Freud pone un ejemplo que está en Fausto de Goethe. No, muy buenas noticias, querido público. No, aquí la lady se apuró y dijo, ahora saco 10. Adelante, colega. Y da una cita, la cita es, procúrame un pañuelo de su seno, una liga para el amor que siento. Exactamente. Y ese es el objeto que representa, ¿qué vale? La liga, el pañuelo, ¿qué representa para ese hombre que lo demanda de esa mujer? ¿Qué representa? Pues a eso no tenemos acceso. Lo que representa definitivamente es una parte significativa del otro. ¿Sí? Entonces tenemos acceso más o menos a ese tipo de cosas. El pañuelo, por supuesto, porque pues el pañuelo acompañaba a las damas como un objeto muy importante de la nobleza y de la elegancia. Ahora, ¿qué hacemos? Kleenex, por favor, Kleenex. ¿Me dan un Kleenex? Háganme favor cómo ha cambiado el universo, ¿no? A traer un pañuelo, a veces de Egipto, de algodones egipcios, ahorita no me acuerdo el nombre porque no es cualquier hilo egipcio de seda o de algodón para el pañuelo. De seda no puede ser, porque tiene que servir para contener alguna secreción, que sea la lágrima, el moco, la saliva, en fin, etc. Pero ni siquiera el pañuelo era, sí, como el abanico también, indicaba muchas cosas para la conquista sexual y para las citas emocionales. Entonces, es tener un objeto que pertenece al cuerpo del otro, algo de él, pero corpóreo, transformado en un objeto fetiche. Ahora, síganle. Sí, bueno, yo me fui a lo inaccesible de la creación. Cuando bueno, no, es que... cuando no, pues es psicoanálisis. Sí. Ahí andan husmeando lo que no les conviene. Sí, por un esfuerzo de no caer en lo conductual, porque después de revisar todo lo que Freud va trabajando del fetiche, eso de creer que el fetiche es un sustituto del falo, es verdaderamente aplastar la creación de Freud, porque Freud lo eleva a una creación psíquica, bueno, que ya lo habíamos dicho en los programas anteriores, como el sueño, por ejemplo. Claro. Entonces, yo me quise ir a esa creación que forma parte de lo inaccesible, porque en el desarrollo metapsicológico que hace Freud del fetiche, es en donde introduce la escisión del yo en el proceso defensivo. Y eso, bueno, es genial porque es la posibilidad de los seres humanos de que ante algo que nos impacta, podemos sostener que eso ocurrió y al mismo tiempo negarlo. Es la mejor defensa. Es decir, miren, el día que verdaderamente nos valoremos a nosotros mismos
como lo que verdaderamente somos, nos vamos a venerar. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Que usted dura? ¡Me dio risa! Pues sí, doctora, porque dije, ay, nos vamos a venerar, dije, wow, porque ahorita en relación a lo que estamos señalando, doctora, el tener a uno mismo como creación y verse en esa creación que uno mismo va construyendo, bueno, bueno, ay, sí, doctora. No, es que sí, de verdad. Es que sí. De verdad, el día que los seres humanos, en lugar de degradarse, por quítame estas plagas, ¿se dice? Pajas. Por quítame estas pajas, ¿sí? Que el ser humano se degrada. Y si se degrada es ¿por qué? Porque tiene un anhelo de perfección. Si no, las pajas no lo denigrarían. ¿Sí? Hay que entender esa dinámica de lo humano, esa que no es únicamente de lo psíquico, sino de lo humano propiamente, que integra, por supuesto, lo psíquico. Pero no nada más somos psique, ¿sí? Sino somos también carne, miren, somos también carne, somos organismo. El organismo nos perturba. Un fuerte dolor de cabeza migrañoso nos dobla, ¿sí? Entonces, hay toda una fragilidad del cuerpo, que el cuerpo nos dice, hazte, sí, a un lado porque yo también existo. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Qué fuerte, doctor. Es que sí es cierto, es que sí es verdad, pero qué bueno que mi colega subraya, qué fuerte, porque eso nos permite comunicarnos con ustedes, que son nuestros amigos, que son nuestros, ¿aquí qué es? ¿Radio escuchas? No. Pues se dice comúnmente televidentes por el recurso de la televisión. De la televisión, bueno. Sí. A nuestros queridos televidentes, ¿qué son? Me hubiera contestado, seres humanos, doctor. Simplemente. Y que simplemente la magia de lo electrónico, ¿es electrónico? Sí, sí. De lo electrónico los transforman en televioyentes, ¿no? Sí. Televioescuchas. Bueno, nada más porque eso nos une y nos separa, ¿sí? Definitivamente no podemos dejar de sublimar y de admirar lo que un ser humano es verdaderamente. Y es toda la historia de la filosofía, toda la historia de la ciencia. ¿Qué busca la ciencia? Explicar al ser humano. No hay ninguna, bueno, inclusive los que construyen, los ingenieros que construyen los puentes, que están, digamos, haciendo una evaluación de los terrenos, como México, como Japón, que son terrenos dignos de terremotos, de aquellos que te platico, ¿sí? Y que están los ingenieros del subsuelo para poder crear una torre gigantesca, ¿sí? Orgullo de no sé quién, pero bueno, todo eso que el ser humano lleva a cabo y que definitivamente por la cotidianidad absurda en la que a veces los seres humanos nos metemos para perder el sentido de la trascendencia y el sentido de nuestra vida, ¿sí? Y nos vemos verdaderamente como pulgas picando de un perro a otro perro. Digo, es triste, ¿no? ¿O usted qué cree, doctora? Yo no soy pulga, ¿eh? Eso sí, no, se los aseguro que no, mi trabajo me ha costado. Pero también el ánimo de no ser. Bueno, ¿y? Sí, y en relación con esto, doctora, bueno, algo de lo extraordinario que Freud desarrolla es la sexualidad infantil, por supuesto, porque toda esta complejidad de la creación psíquica ocurre a partir de un estímulo que es una impresión de la primera infancia. Sí, estuve trabajando ahora muy arduamente buscando cuáles son los acontecimientos que van modificando la postura de los seres humanos en su historia, ¿sí? Y siempre son acontecimientos que tienen que ver con la amenaza de muerte. ¿Sí? Siempre. Es decir, podríamos reducir a que el único temor
que tiene el ser humano, tan grandioso que es. Porque de veras, el ser humano es extraordinario. No sé quién lo inventó, bueno, por ahí dicen los chismes que Dios, ¿sí? Pero pues como no estamos en épocas de la Edad Media, en lo que sí Dios existía y Dios nos guiaba y Dios nos cuidaba, en fin, etcétera, ¿sí? Ya estamos en una época de desamorados. Eso es verdaderamente triste, muy profundo, porque produce muchas enfermedades sintomáticas. Hace nada menos como unas 4 horas me habló una persona, me tocó contestar el teléfono, no me habló a mí, habló al centro, contesté yo el teléfono y me dice, quiero saber el costo de una consulta con un psicoanalista de ahí. ¿Cuánto sufrimiento no hay detrás de esa solicitud? Y le digo, ¿de cuándo acá usted ha creído que su sufrimiento y su psique tienen precio? Un silencio, yo lo esperé, porque sabía que eso había impactado. Y entonces me dice, claro, eso no puede pasar por un valor comercial, ¿verdad? Le digo, pues usted dígame, usted es el que padece ahorita su síntoma, porque está pidiendo el costo de una sesión con un analista en este centro. Aquí no hay costos, señor, definitivamente no. Y no los damos precisamente telefónicamente porque no somos mercantilistas del sufrimiento humano. Entonces, a ver, dígame qué le pasa. Y en corto, ¿cómo son las sesiones, digamos, conmigo? En corto. Sí, lo escuché, lo atendí, y era otro, después de que él pudo colgar el teléfono. Eso es, digamos, uno de los grandes beneficios que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos ofrece a las llamadas de algunas personas que tienen realmente el privilegio de que yo les conteste. Sí es un privilegio, y les voy a decir por qué. Porque yo no doy informes al respecto del centro. Yo escucho al que llamó. ¿Sí? Bueno, ahora no me vayan a llamar. Doctora. No, pero sí, háganlo. Y ojalá que me permita la fortuna de escuchar a muchas personas de esa manera en que yo pueda estabilizarlos ahí, en ese momento de la escucha. Esa es la magia también del psicoanálisis. La disposición del analista de escuchar a otro sin ambajes, sin costos, sin precios, sin saberes. No, por favor, ¿sí? Lo que es verdaderamente el encuentro de un ser humano con otro ser humano, que lo puede escuchar en su sufrimiento. ¿Y bien? Yo. Es que, perdón, viene desde la emoción de escucharla y todo el inicio del trabajo en relación al fetichismo, porque me hace pensar cómo se ha tomado comúnmente hablar del fetichismo y que, me gustaría aclarar que ya se dijo, pero pues repetirlo, que en el psicoanálisis el fetichismo forma parte de la sexualidad normal. Entonces, con todo lo que nos iba compartiendo mi colega Valeria y lo que nos dice usted de una prenda de ese ser amado, entonces cobra una dimensión gigantesca hablar del fetichismo, ya no como una perversión, como algo alterado del sí, cerebro, como algo denigrante. Bueno, en primer lugar, la época antes de la pandemia, luego en el aviso de la pandemia, luego en la vivencia de la pandemia, y ahorita estamos después de la pandemia, suficiente tratamiento para andar psicóticos, para andar verdaderamente fuera de una felicidad de vivir nuestra época. Muy poca gente en la actualidad es feliz de vivir esta época. Entonces tenemos que hacer cosas urgentes. Sí. Sí, ahorita también estaba pensando cuando usted nos comparte la llamada telefónica y usted puntualiza qué nivel de sufrimiento debe de tener esa persona
inmediatamente lo conecto con la problemática en la que nos envuelve también trabajar el fetichismo. Uy, sí, Porque claro. se cree que en el fetichismo también la disposición erótica hacia un objeto es, híjole, la excitación y la locura del objeto y entonces dirigirse al objeto, pero no se habla del sufrimiento que conlleva el haber depositado esa intensidad erótica a un algo del otro. Un cierto Ajá. brillo en la nariz, no se les olviden esto, porque es el modelo por excelencia freudiano de lo que es el fetiche. Ajá. Un cierto brillo en la nariz, que solamente el creador que dice eso lo puede mirar, lo puede captar, lo puede hacer propio. Sí. Un cierto, no cualquier brillo, sino un cierto brillo en la nariz. No, bravo Freud. Sí, Donde estés, ¿dónde está? Una pregunta muy intensa, doctora, pero que está viviente en uno. Bueno, a mí me fascina, bueno, a través de conocer a Freud, a través de sus cartas. Y esto del fetiche, a mí me remitió nuevamente a hablar de la sexualidad. Claro. De la sexualidad infantil, porque es parte, el fetichismo es parte de la sexualidad infantil. Pero entonces, la sexualidad infantil es un término de Freud y que va más allá de lo genital, que va más allá de la reproducción. Es aquello que la excitación y actividades del ser humano, y que empieza desde el nacimiento y concluye hasta la muerte Así de ese es. ser humano. Así es. Y que lo sexual es el lugar del secreto. Ay, eso es hermoso. Lo sexual es el lugar de la apuesta y del conflicto entre siempre hay una satisfacción y en la línea del placer-displacer. ¿Y cómo se va gestando todo eso? Si estamos diciendo que el fetiche es dentro de la sexualidad infantil normal, que viene desde las primeras huellas némicas de esa primera satisfacción erótica. Y entonces, como por ejemplo, en 3 ensayos de teoría sexual escritos por Freud, habla justamente de esa exteriorización de la sexualidad infantil, empezando desde dónde, desde, bueno, antes, que dice la doctora, no nada más se nos olvide que tenemos un cuerpo, pero Sí, claro. el psicoanálisis es un cuerpo erógeno, y entonces habla Freud de las zonas erógenas, y entonces en el pequeño, en el bebé, empieza esa exteriorización de la sexualidad infantil a través del chupeteo, pero no nada más en el bebé, no, hasta en la edad adulta. ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, dice Freud, esa tendencia al beber o al fumar, ya como adulto, o al ser un interesado en los besos eróticos, pero en esa situación, pero también hablamos del autoerotismo. Entonces, si hay autoerotismo, se necesita un cuerpo. Y una frase que me llamó mucho la atención, No me digas me eso, dice, ¿por qué? porque Emily dice, lástima que no puedo besarme a mí mismo. No, francamente, qué bueno. Pues sí, doctora, si no, no vamos a necesitar a No, francamente, qué bueno, porque es mucho más divertido besuquearse con el otro, que nada más con uno mismo, guácala, ¿no? Sí. Bueno, aunque eso es normal. Sí. ¿Y bien? ¿Alguien más? ¿O continuamos con usted, vale? No sé. Yo. Ah, sí, Alan. Es que justo ahorita en la conversación traía todo mi trabajo, pero ahora en un momento lo enfoqué justo en el trabajo de Eric Laurent, que está en la freudiana de la sexualidad infantil. Ah, qué bien. Y me quedé con una parte de
la diferencia que él hace de cómo 3 ensayos de teoría sexual no son la repetición de la época de Freud, de ir y de escribir, sino es, y lo pongo tal cual, testimonio propio del sujeto. Y con lo que yo trabajé en estos momentos fue testimonio propio, pero cómo dar ese testimonio propio de los sujetos es no dar cuenta, o más bien hablar de esa sexualidad, que a lo mejor se puede decir muchas cosas al respecto de eso, pero no se va a poder dar cuenta de la intensidad que tiene ese descubrimiento de lo sexual. Es decir, no se va a dar cuenta de la intensidad de ese hechizado. Así es. A mí me parece, digamos, genial que le haya, digamos, revolucionado su trabajo, ¿sí? Y que entonces sea capaz de captar esa frase de Éric Laurent en el trabajo que hace él para dar cuenta de la época actual de, bueno, cómo se juega el psicoanálisis en relación a la sexualidad que le pertenece en sus descubrimientos única y exclusivamente a Freud. Única y exclusivamente a Freud. Y Freud no era sexólogo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no era mecánico electricista. Sí. Entonces, a él le pertenece todo lo que empezó en su época a hablarse con mucho cuidado, con mucho temor, ¿sí?, de la sexualidad humana. Entonces, haber rescatado del trabajo de Éric Laurent, que está en la freudiana, la última freudiana de este año, ¿sí?, que se llama El desorden en lo real, creo que. El desorden en lo real. ¿Desorden o el desorden? Tal vez doy el título exacto. Dice el desorden de lo real. Ah, es el desorden de lo real. Es decir, lo real tiene derecho a provocar un desorden. Y eso desde la época de Freud. No es actual. ¿Sí? El desorden, pero de algo que le pertenece a lo real. El desorden de lo real. No el desorden en lo real, que sería, digamos, nuestra época. El desorden en lo real es nuestra época. Pero el desorden es posible de lo real. Ahora, no vamos a explicar qué es lo real, lo simbólico y lo imaginario, porque nosotros no damos clases televisivas. Bueno, no estaría mal. Sí, pero no. Preferimos el riesgo de la conversación. Ahí donde la falta, donde la castración en el proceso de pronunciar un trabajo nos la jugamos. Aunque traigamos, digamos, de refuerzo estos aparatitos y leamos y todo eso, finalmente lo que vale de esta conversación es que los analistas del centro se la juegan. ¿Sí? Tanto para decir en alguna cosa que uno dice, ay, nana, ¿sí? Pues sí, no somos perfectos, no somos dioses. Los que estamos aquí amamos la situación, la vivencia psicoanalítica, la amamos, pero podemos tener en la acepción, digamos, teórica, podemos tener fallas contundentes, pero no en el acto de analizar a otro. Ahí sí no hay falla. ¿Por qué? Porque amamos el psicoanálisis. Y ese amor nos ilumina, ¿sí o no? Sí. Aún en los momentos más oscuros de que, ¿qué? ¿Qué está diciendo aquí, madame? ¿Sí? Ajá. Es que me acordé ahorita, les voy a contar. Había un colega que nos tomábamos el café con varios colegas y entonces éramos varios y nos comentábamos sucesos verdaderamente sorprendentes de nuestra clínica, ¿sí? Y entonces nos dice un colega, oigan, por cierto, yo estoy muy, pero muy alterado y no sé qué hacer y saben qué, mejor quiero que me escuchen. Ah, caray, y todos nos pusimos serios, con una cara de psicoanalistas todos, inmediatamente, y agarramos a la víctima, ¿no? Entonces nos dice, llega una mujer con unos senos verdaderamente hermosos e impactantes, blancos, rosados, ya no sé ni de qué color, pero una cosa bellísima, ¿sí? Y en lugar de acostarse en el diván boca arriba, se acuesta boca abajo y se pone, digamos, en esta posición delante de mí. Y claro,
yo lo único que veía era la unión de sus senos en esa separación que se hace, ¿no? Y me quedé paralizado. Ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo paralizado. He ahí lo que se llama la intensidad sexual al encuentro de un objeto fetiche que él nunca hubiese pensado que era la división de esos senos. Porque él nos hizo. Sí, era la división de los senos. Sí. No los senos en sí, sino la división. Ahí está otra vez. Y que la sola palabra ahorita que lo dice, que claramente por la anécdota que nos refiere, pues digamos que va dirigida a lo, podríamos pensar, a lo concreto del cuerpo femenino, del cuerpo de esa mujer. Claro. Pero como simultáneamente, cuando usted dice la división, nos lleva a lo que es el trabajo que estamos dando cuenta, que es lo que a Freud mismo lo compromete, en cómo explicar dar cuenta de cómo la vida sexual del ser humano lo divide permanentemente, lo pone en una simultaneidad de que pareciera por un lado que puede decir algo al respecto de su satisfacción sexual y simultáneamente queda como la experiencia en este colega que nos dice, a saber qué fue lo que en el fondo experimentó, vivió, teniendo ahí No lo puede decir el sujeto en relación a la intensidad, ¿sí? Pero sí puede decir, oigan, escúchenme, ¿sí? Y no hicimos psicoanálisis de grupo ni ese tipo de cosas, ¿sí? No, sino lo escuchamos. Y él entonces nos pudo decir que era lo imposible de decir, pero que él lo encontró en la división, en el escote, en la división de los senos. Y ya. Y bueno, después le dijimos, oye, yo creo que te brindamos una copa de vino. ¿Sí? Dijo sí, gracias. Porque no hay posibilidad de decir otra cosa. Pero él se sintió acogido por nosotros. Y indudablemente que de esa intensidad desbordante que lo hubiera puesto en riesgo, digamos, porque iba a manejar hasta el satélite que ahí vivía, ¿sí? Lo hubiera podido poner en riesgo porque no está el ser humano con él, sino está dividido, está separado. ¿Sí? La intensidad psíquica nos lleva a una separación de lo que somos habitualmente y de lo que nosotros nos sostenemos habitualmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, yo, doctora, hay una, en esto que usted nos comparte, hay una característica que me parece muy bella, haciendo la comparación radical de los otros discursos que pueden hablar del fetiche, es que cuando hablamos del fetiche en el psicoanálisis, realmente no podemos hablar con concretud del objeto, sino de esa experiencia, la intensidad que al otro inclusive lo sorprende. Quiere decir que estamos hablando de un tiempo psíquico en donde no sabemos cuándo se gestó eso, pero en el momento en el encuentro a él mismo lo sorprende y en una de esas no es una cuestión que se tenga consciente como se habla popularmente del fetiche, en donde uno está consciente de que es un zapato, ¿no? Sino como... ¡Qué reflexión! Es que aquí se dice popularmente, o sea, es que la gente cree que de verdad es en esa concretud y la dimensión que usted ahorita nos transmite con el ejemplo, con la vivencia. Por eso nos reímos, porque dada la dimensión, cuando el pobre sujeto dice, bueno, me quedé con ese zapato, porque en ese zapato o ese objeto constituía para mí todo, ¿sí? Entendemos la intensidad del fetiche, pero cuando se dice así, el zapato. Sí, el zapato, pero es que el zapato es fetiche, ya no es zapato, es realmente otra cosa. Es lo inasible de la creación del objeto. Y que bueno, tengo que decirles que la filosofía y muchas ciencias se dedicaron durante mucho tiempo a tratar de definir qué es el objeto. Hasta la fecha son puras tonterías, porque no es definible.
Pero bueno, que los filósofos sigan trabajando. Sobre todo Chin-Chun Chan, ¿cómo se llama? Byung-Chul Han. ¿Cómo? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, sí, yo le digo Chin-Chun Chan, ¿sí? ¿Por qué? Porque es catastrófico. ¿En qué sentido? Se roba todo, es plagiario brutal, se roba todo de todos. Y hace una cosa muy, muy comercial, unos libritos delgaditos de bolsillo. Sí. La psicología cerca de... Ya nada más. Ahí que se quede. Todavía está de ladito. No es hasta atrás como las pistolas o como el celular. No, es nada más de ladito. Cerca de. Y si metemos la mano en la bolsa, pues ya sabemos cerca de qué está. Bueno, pues tiene mucho éxito y está considerado ahorita como un filósofo contemporáneo que nos va a decir la neta de la maceta. Sí, cómo no. Ah, con todo el plagio que hace. ¡Ay, Nanita! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, era eso, era poder, poder puntualizar cómo el fetiche no necesariamente pasa en la claridad de la construcción de la conciencia, en donde uno puede referir esa intensidad erótica como tal cual en lo materializado del objeto. Bueno, ahí quédense. Hay un título de Chin-Chun Chan, ¿sí? Que lo nombró la ciudad del Cansancio. La ciudad del cansancio. Entonces, como todo el mundo hemos estado cansados, ¡ay! Inmediatamente nos identificamos con esa frase. Ese es un fetiche. Él es un fetiche. ¿Sí? ¿Cómo ven? No, estamos archi super expuestos. Sí, Pues no, el chiste es saber ser, digamos, coreano, filósofo, formarnos en las escuelas de prestigio y luego crear fetiches como la ciudad del cansancio. Sí. Bueno, allá ustedes son libres. ¿En qué más vamos? Llegó nuestra colega Giselle Mendoza. ¿Qué nos trae? Pues la fascinación por el fetiche, la verdad, porque es un trabajo de Freud muy importante en tanto que condensa la dificultad de no poder aprehender la sexualidad humana. No, exacto. Ajá. En donde, puesto además del lado del hombre, que siempre ha sido el que le ha dado luz, digamos, posibilidad y luz. Es que las mujeres son oscuras. Exacto. Es el viejo continente negro. Sí. Pues es que sí, hay una oscuridad. ¿Qué pasa cuando usted era chica y hacía sus maldades? Yo no fui. Exacto. Ahí está. No, pues mayor oscuridad. Mal escondida. En cambio el hombre, sí, ven acá, ¿qué hiciste? Pero la mujer inmediatamente, yo no fui. Yo no hice, yo no fui, yo no hice. No, pues es la oscuridad total. Y pensando aún en ese hilo en el que transita Freud al respecto de la sexualidad humana, los títulos son muy particulares y en especial porque abre Freud una situación de imposibilidad puesta en el fetiche, que es la imposibilidad de asumir la castración. La castración como aquello que va a marcar la diferencia de los sexos, entre los sexos. Bueno, hablando correctamente entre los sexos. O sea, nada más colaboro con mi colega. Si hay algo que no está ni estará resuelto es la diferencia sexual. Exacto. Ya le buscan por la J, ya le buscan por la H, ya le buscan por la Y, ya les buscan por la Z, ya no sabemos cuántas
no palabras, letras tiene el abecedario? ¡Ay, qué bueno! Por las 20 ¿sí? Representaciones que tiene el abecedario y quedamos en oscuro. Claro. En oscuro. Sí. La sexualidad, señores míos, no puede ser representada por una letra del abecedario. Pero hay magia, se puede representar. ¿Sí? Yo soy J. Y tiene que ver con ser lesbiano, ¿no? Sí. Lesbiano, no lesbiana. Claro. Si yo digo yo soy J, ¿sí? Exacto. Sí, no tiene, dígalo. Sí, bueno, es que justo traigo muy presente un caso de una persona que me dice, soy bisexual. No sé por qué, a fuerza, tengo que gustarle a los hombres. Y del lado de las mujeres nunca me ha pasado. Y dije, esa es su bisexualidad. Es decir, la de ella, esa construcción en cuanto a la diferencia anatómica entre los sexos. Claro, vuelvo a repetir. No sé por qué a fuerza le tengo que gustar a todos los hombres, porque a la totalidad del lado de los hombres, y nunca me ha pasado del lado de las mujeres. ¡Qué frustración! Pero es genial, es decir, es lo que empieza, bueno, en mi concepción, ¿no? Pero como la expectativa está que algo tan simple para ella, que no es, le tenga que suceder por medio de los dos representantes radicalmente diferentes. Claro. Si no hubiera esa radicalidad, ella no podría decir, me pasa con todos los hombres, Exacto. pero no con todas las mujeres. Entonces ahí está la radicalidad de la diferencia de sexos. Ahora sigan inventando. ¿Sí? Hay que inventar una nueva sexualidad que sea el yo-yo. Yo-yo. ¿Y tú qué eres? Yo-yo. Yo soy yo-yo. Porque yo soy lo que digo que soy. Soy yo-yo. Sí. ¿No? Sí, claro. ¿Tenemos comentarios? Sí. Basae Frago. Amar es psicoanálisis. Es bellísimo escucharlos y ser partícipe de esto. Muchas gracias. A ver, no entendí muy bien cómo. Amar es psicoanálisis. Amar es psicoanálisis. Ajá. Es bellísimo escucharlos y ser partícipe de esto. Muchas gracias. Gracias a usted, mi querido, digamos, participante en esta conversación, porque es todo un esfuerzo de su parte. Y nosotros también hacemos un gran esfuerzo. Durante el fin de semana, ¿descansaste? Sí. ¿Por qué? Pues porque mañana me toca conversación televisada. Ah, ok, ¿y qué tal? No, magnífico. Porque sí nos cansamos, pero nos cansamos en un bienestar, en una alegría, para venir hoy con ustedes y poder conversar, ¿sí?, del fetiche y de lo ominoso. Exactamente. Nos falta el ominoso. Bueno, ¿qué más, colega? Pues, Perdón, tenemos otro comentario. ¿Quiere el otro comentario? Sí. Están diciendo. Alma Flowers. Hola, hermosos doctores. Me hicieron pensar en una polaridad diferente, en donde exista un rechazo al fetiche. Por ejemplo, deshacerse con vehemencia de los objetos de alguien que murió. Me hacen pensar. Saludos, un abrazo. ¡Qué bien! Flower, verdaderamente lo que usted nos propone es extraordinario. ¿Sí? ¿Qué son los objetos del muerto o de la muerta? Claro. ¿Por qué se guardan? Porque lo representan. Claro. ¿Por qué se guardan? Porque están cargados del libido del otro. Y yo lo puedo percibir y yo lo puedo captar y yo me puedo regodear precisamente con esa libido en el momento en que me toco con los objetos cargados del libido del muerto. ¿Sí? Germán, ¿qué iba a decir? No, por ahora. Ok. ¿Sí? Entonces, la sexualidad libidinal, ¿sí?, está
sobrepasada de la muerte. El otro está muerto, pero sus objetos no. ¿Y quién los hace vivos? Yo. Al encuentro. Y es que justo es el planteamiento perfecto de la dinámica del fetiche. Así En tanto que el que le va a aportar, el que propiamente aporta el objeto, no es el objeto físico, es el sujeto que aporta el objeto al ser amado, a la cosa material, a la cosa, el sujeto le va a aportar el objeto fetiche, ¿no? Y eso es genial porque es una creación, creo que es de los niveles más elevados en Freud al respecto de la concepción de creación subjetiva, empezando porque hay una cuestión de objeto que no viene con la pulsión. La crea el sujeto. La crea el sujeto. Así es. No viene de la pulsión, ni viene con lo pulsionario, sino viene totalmente como una posibilidad, ¿sí?, de sublimación de lo que hemos perdido, el muerto, que nos ha dejado sus objetos. Y eso es una pérdida irreparable. Sí. ¿Sí? Lo amemos, no lo amemos, el odioso, el que sea, pero ahí está. Inclusive podemos, en una venganza de lo que nos hizo el muerto, podemos ir a tirar todos los objetos que lo representen, y sin embargo no descansamos. No. He ahí. Bueno, ¿hay más comentarios? No, doctora, por ahora son todos. Muy bien. Pero hay otra cosa que yo quisiera aportar. ¿Qué es lo que le sucede cuando la persona le aporta su fetiche al otro y el otro no lo recibe como él espera que sea recibido? Ahí sucede algo muy interesante, porque ese fetiche le es representante, es importante para él el que lo aporta, pero no forzosamente para el que lo recibe. Ah, no, sí, por supuesto. El fetiche está valorado única y exclusivamente por aquel que lo crea, lo que decía nuestra colega, que no es el objeto en sí, sino que el fetiche es lo que el ser humano es capaz de crear y hacer que aterrice en un objeto. Eso es otra cosa. Pero no necesario, esperemos, ¿sí?, que el otro al cual lo podemos, digamos, te lo podemos proponer, reciba lo mismo. No, hay una cosa, no hay una condición del fetiche. Solamente es fetiche para aquel que lo cree. Entonces, no hay posibilidad de preocuparnos. Mi querido Alberto, sí, no hay por qué preocuparnos de cómo lo recibe el otro. No lo recibe. Ya si uno... Es que por ahí yo quería decir que justamente eso que está ahí es inalcanzable. Bravo. Entonces, si lo que usted quería subrayar es que el fetiche tiene algo en la relación con el otro que es inalcanzable. Muy bien, excelente. Híjole, a mí me despertó algo, pero no quiero romper la línea de lo inalcanzable. De lo inalcanzable. Yo creo que no interrumpo. Es que, bueno, a ver, Freud, algo que me pareció fascinante. No, sí, ve cómo son las mujeres. El silencio me hizo querer hablar. Es que es fascinante cómo se va planteando Freud el fetiche, en tanto que parte de una cuestión económica para el sujeto. La posibilidad de la continuidad en la situación placentera sin que lo social intervenga en ello. Tiene que ver con lo inalcanzable. Sí. Ajá, lo inalcanzable. Es decir, lo que le va a permitir al sujeto es que es algo solamente significativo para él, pero que puede a todas luces presentar a la sociedad sin que la sociedad le perturbe la satisfacción, la continuidad de la satisfacción con el fetiche. Por eso, señores, y creo que con esto podemos cerrar el programa de hoy, ¿sí? Por eso, nunca seremos conquistados en función de lo que somos capaces de crear y de transformar nuestra realidad cotidiana.
Pásenla bien. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.